Era el tipo de noche que los camioneros nunca olvidan. El tipo de noche del que no hablan, a menos que sea necesario, porque algunas carreteras no solo te llevan a algún lugar, te observan y a veces te siguen de regreso. La carretera se extendía sin fin a través del Kentucky rural, cortando kilómetros de oscuridad como una cicatriz sobre la tierra. A las 3:02 de la madrugada, un solo camión avanzaba por el camino vacío. Dentro de la cabina estaba un conductor experimentado. Un hombre que había pasado años en carreteras como esa. Había visto tormentas, había conducido en medio de ventiscas, se había quedado varado en medio de la nada. Pero lo que estaba a punto de vivir era algo para lo que ninguna carretera puede prepararte. El remolque detrás de él estaba lleno de juguetes, cajas apiladas hasta el techo, muñecas, carritos, peluches, todo dirigido a un centro de distribución de Costco. Se suponía que sería una entrega simple: entrar y salir, sin retrasos. La temporada navideña significaba tiempos ajustados, sin margen de error, sin margen para el miedo. La carretera había estado vacía durante horas. Ningún coche, ninguna luz, ninguna señal de vida. Solo el constante zumbido del motor. Hasta que algo cambió. Al principio fue sutil, una ligera neblina que se deslizaba sobre el asfalto. El conductor entrecerró los ojos. Niebla. Pero no era una niebla normal. Esa niebla era demasiado densa, demasiado repentina. En cuestión de segundos, el mundo desapareció. Los faros rebotaban inútilmente contra una pared blanca. La visibilidad cayó. 10 metros, 5 metros, y luego nada. Era como conducir dentro de una nube, o peor, dentro de algo que no quería ser visto. Sus instintos tomaron el control. Redujo la velocidad con cuidado, y luego se orilló. El motor seguía encendido. Las luces de la cabina brillaban suavemente. Afuera no había nada, ni carretera, ni cielo, solo una niebla infinita presionando contra el vidrio. El mundo se volvió inquietantemente silencioso, sin viento, sin tráfico lejano, ni siquiera insectos, como si el sonido mismo hubiera sido devorado. El conductor se movió en su asiento. Algo no estaba bien. Entonces ocurrió, sin previo aviso. El camión se apagó, el motor se detuvo, el tablero se apagó, los faros desaparecieron, todo desapareció. Dentro de la cabina, la oscuridad lo envolvió, densa, sofocante. Intentó encender el motor. Nada, otra vez, nada. El camión estaba completamente muerto. Tomó su teléfono, sin señal, ni una sola barra. Intentó con la radio CB. Silencio absoluto. Estaba solo, completamente solo. Y entonces lo escuchó, suave, lejano, casi imperceptible. Un sonido que venía de la niebla, un llanto. Al principio parecía un niño, una voz pequeña, frágil, perdida, llorando en algún lugar afuera. El conductor se quedó inmóvil. Allí afuera, a esa hora, no tenía sentido. El llanto se hizo más fuerte, más cercano, pero algo no estaba bien. El tono cambió, se volvió más profundo, se alargó. Lo que parecía un niño se estaba convirtiendo en otra cosa. Ahora era claro, una mujer llorando, rota, desesperada, justo afuera del camión. El conductor tragó saliva. Cada instinto le decía que no se moviera, que no abriera la puerta, que no saliera. Pero, ¿y si alguien necesitaba ayuda? Lentamente, bajó la ventana. El aire frío entró, junto con el sonido. Más fuerte ahora, más cerca, demasiado cerca. Su voz tembló. «Oye, ¿estás bien?» No hubo respuesta, solo llanto. Lo intentó de nuevo. «¿Necesitas ayuda?» El llanto se detuvo. Al instante,
como si alguien hubiera apagado un interruptor. El silencio regresó, pero esta vez era más pesado. Entonces, un sonido que no pertenecía a este mundo. Una risa. Baja, distorsionada, burlona. Resonó en la niebla, como si viniera de todas partes. El pecho del conductor se tensó, porque esa risa se sentía dirigida, no aleatoria, no distante. Se sentía como si fuera para él. La niebla se volvió más densa, envolviendo el camión, apretándolo, como algo vivo, algo que observa, algo que espera. Su respiración se aceleró, sus manos apretaban el volante. Intentó encender el motor otra vez. Nada. La risa crecía, cada vez más cerca. Por un segundo, creyó ver movimiento, una sombra en la niebla, demasiado alta, demasiado delgada, no humana. La risa alcanzó su punto máximo. Luego, silencio, total, repentino. La niebla comenzó a disiparse, lentamente, como un telón que se abre. La carretera reapareció. El cielo, el mundo, el tablero parpadeó. Las luces volvieron. El motor rugió nuevamente, como si nada hubiera pasado. No dudó. El camión volvió a la carretera, acelerando, el corazón aún desbocado. No miró atrás, ni una sola vez. Kilómetros después, apareció una parada. Luces, gente, normalidad. Entró rápidamente, directo al baño, agua fría en el rostro. Miró su reflejo, intentando entender. ¿Realmente sucedió? ¿Fue el cansancio? ¿Una alucinación? ¿O algo más? Porque en esas carreteras vacías hay cosas que no ves, hasta que quieren ser vistas. Y a veces no quieren ayuda, solo quieren saber si estás escuchando. Si conduces solo por la noche y escuchas algo en la niebla, no respondas. Hay carreteras que se extienden tanto que dejan de parecer carreteras. Se sienten como otra cosa, algo más antiguo, algo a lo que no le importa si llegas al final. Los camioneros conocen esa sensación, viven dentro de ella. Noche tras noche, kilómetro tras kilómetro, con solo los faros atravesando una oscuridad demasiado profunda. Y si conduces el tiempo suficiente, empezarás a notar cosas. No animales, no coches averiados, no personas que necesitan ayuda. Algo más. Se llaman caminantes del arcén. Y si alguna vez ves uno, no te detengas. Hace años, un camionero recorría una ruta desde Vancouver hasta San Francisco. Era un trayecto solitario, miles de kilómetros de asfalto que atravesaban bosques, valles vacíos, pueblos olvidados y largas autopistas silenciosas donde la señal de radio iba y venía como un fantasma. La mayoría de las noches eran predecibles. El motor zumbando, las ruedas susurrando sobre el pavimento, el café enfriándose en el portavasos. Ese tipo de rutina que hace que la mente divague. Esa noche no era diferente. Eran las 2:13 de la madrugada. Esa hora en la que el mundo parece en pausa, sin coches, sin luces, solo la oscuridad presionando desde ambos lados de la carretera. Y entonces, algo se movió. Al principio no tenía sentido. Una forma demasiado quieta para ser un animal, demasiado lenta para ser un coche. A medida que el camión se acercaba, los faros la iluminaron, revelando a una mujer. Caminaba por el arcén de la carretera, sola, en medio de la nada. Vestía un vestido azul. No estaba sucio, no estaba roto, solo estaba mal. No tambaleaba, no pedía ayuda, ni siquiera miraba la carretera. Caminaba como si estuviera en una acera, en una tarde soleada, completamente ajena al enorme camión que pasaba junto a ella. El conductor redujo un poco la velocidad, confundido, preocupado, pero no lo suficiente como para detenerse.
Todavía no. Al pasar junto a ella, miró por el retrovisor y por un segundo pensó que debería haber reaccionado, apartarse, girar la cabeza, algo, pero no lo hizo. Siguió caminando, el mismo ritmo, la misma postura, como si el camión nunca hubiera existido. La noche siguiente, vio otro lugar, otro tramo de carretera, pero lo mismo. Esta vez era un hombre. Primero estaba quieto, luego empezó a caminar lentamente por el arcén, la cabeza ligeramente inclinada, los brazos colgando, sin señales, sin pánico, solo caminaba. Fue entonces cuando comenzó la inquietud. Los camioneros hablan. Las radios CB transmiten historias más rápido que las ruedas sobre el asfalto. Y finalmente, escuchó el término. Caminantes del arcén. Nadie sabía exactamente qué eran, pero cualquiera que condujera el tiempo suficiente había visto uno, o dos, o más, y todos decían lo mismo. No necesitan ayuda. Las reglas llegaron en silencio. No estaban escritas, no eran oficiales, solo pasaban de una voz cansada a otra a través de radios llenas de estática. Regla 1. No te detengas. Regla 2. No toques la bocina. Regla 3. No los reconozcas, porque en el momento en que lo haces, ellos se dan cuenta de ti. Al principio se rió. Leyendas urbanas, paranoia de carretera, historias nacidas del cansancio y demasiado café. Hasta la noche en que rompió las reglas. Esa noche hacía más frío. La niebla cubría la carretera, tan densa que se tragaba los bordes del mundo. La visibilidad bajó. Todo parecía más cerca y más lejos al mismo tiempo. Y entonces, ahí estaba ella, una anciana, caminando lentamente por el arcén. Llevaba lo que parecía una bata de hospital, delgada, frágil, descalza. Sus pasos eran irregulares, arrastrados, como si cada movimiento le costara esfuerzo. El conductor apretó el volante. Había algo en ella que le resultaba familiar, no de una manera reconfortante, sino como un recuerdo sin detalles. Redujo la velocidad. Contra su propio juicio. Contra todas las reglas. Se detuvo. El motor seguía encendido detrás de él, un latido mecánico en el silencio. Tomó una linterna, salió al aire frío, y de inmediato, algo no estaba bien. No peligroso, no todavía, solo mal. Ese tipo de sensación que no puedes explicar, la que se instala en el pecho y susurra. «Vete», pero no lo hizo. Gritó. «Señora, ¿está bien?» No hubo respuesta. Ella siguió caminando, lenta, constante, más cerca. Dio unos pasos hacia adelante. El haz de la linterna atravesó la niebla, iluminando su rostro. Y entonces lo vio. Estaba sonriendo. No era una sonrisa normal. No era de alivio. No era de reconocimiento. Era amplia, demasiado amplia, estirada de una forma antinatural. Sus ojos, fijos en él, sin parpadear, vacíos. Sus dedos temblaban, pequeños espasmos, como si algo tirara de hilos invisibles. Extendió la mano, lentamente, deliberadamente, paso a paso, acortando la distancia. Ese susurro en su pecho se volvió más fuerte. «Corre». Él dio un paso atrás, ella dio uno adelante, siempre sonriendo, siempre acercándose. Más cerca, demasiado cerca. Algo se rompió. El instinto tomó el control. Se giró, corrió hacia el camión, subió, cerró la puerta y aceleró. El motor rugió, las ruedas chirriaron. El camión salió disparado, dejándola atrás en la niebla. O eso pensó. Unos kilómetros más adelante, su respiración comenzó a calmarse. Las manos temblaban, los ojos fijos en la carretera. Entonces, los faros iluminaron algo. Una figura, caminando por el arcén. La misma bata, los mismos pasos lentos, la misma sonrisa. Se quedó helado. Eso no era posible. La había dejado atrás, a kilómetros de distancia. No había caminos, no había forma de que la hubiera adelantado. Y sin embargo,
Ahí estaba. Pero esta vez no lo ignoraba. Giró la cabeza lentamente y lo miró directamente. Ese fue el momento en que todo cambió, porque ahora ellos lo veían. En cada viaje después de eso, aparecían más seguido. Rostros diferentes, cuerpos diferentes, hombres, mujeres, niños, de pie, caminando, esperando, y cada uno de ellos lo miraba siempre. No importa cuán rápido condujera, no importa cuán lejos fuera, siempre miraban. Los camioneros aún hablan de los caminantes, en voz baja, como si decir demasiado pudiera hacer que aparezcan. Algunos creen que son almas perdidas, otros dicen que son algo completamente diferente, algo que no pertenece a la carretera, pero la usa. Y si alguna vez te encuentras conduciendo de noche por una carretera demasiado vacía y tus faros iluminan a alguien caminando por el arcén, no reduzcas la velocidad, no te detengas, no hables, porque en el momento en que los reconoces, dejan de ser parte de la carretera y comienzan a convertirse en parte de tu viaje. A principios de los 2000, los camioneros de larga distancia sabían que las carreteras de Pensilvania podían ser solitarias, especialmente a altas horas de la noche. Uno de estos camioneros, cansado después de horas de manejo, se dirigía hacia Nueva Jersey. Su plan era simple: transportar la carga, descansar unas horas y continuar el viaje. Vio un área de descanso más adelante. 2 camiones ya estaban estacionados, con los motores zumbando suavemente a lo lejos. Con un suspiro, se estacionó detrás de ellos, sin saber que esa noche sería diferente a todas las demás que había vivido. Las horas pasaron sin incidentes, pero al acercarse el amanecer, un sonido lo despertó de golpe. Un golpe seco y violento en el lado derecho del camión. Con el corazón latiendo a 1000, tomó el bate y miró por la ventana oscura. Nada, ningún alma. Momentos después, el golpeteo se trasladó al lado izquierdo. Cada nervio de su cuerpo gritaba peligro. Aún así, nadie estaba allí. Luego, sin advertencia, ambas puertas fueron golpeadas al mismo tiempo. Todo el camión tembló por la fuerza. El sonido, más fuerte que cualquier tormenta, retumbó a través de la estructura metálica. Podía sentirlo. Lo que fuera, no era humano. Y no estaba solo. Aterrorizado, encendió el motor. Y entonces notó algo aún más extraño. Los 2 camiones estacionados frente a él estaban haciendo exactamente lo mismo. Sus conductores reaccionaban ante la misma amenaza invisible, todos al mismo y escalofriante momento. La sincronización era demasiado precisa para ser una coincidencia. Lo que fuera, o quien fuera, allí afuera, había tocado cada vehículo, cada conductor, y aún así, nadie se quedó a enfrentarlo. Hasta el día de hoy, nuestro camionero se pregunta quién, o qué, golpeó sus puertas esa noche. ¿Y por qué? Nadie ha regresado a ese lugar para descubrirlo. Algunas noches dejan marcas en el alma. Algunos encuentros desafían toda explicación. Y algunas carreteras están embrujadas por lo que no puede ser visto. Nadie sabe lo que quieren los Faceless Knockers. Nadie sabe por qué aparecen. Pero cualquiera que haya escuchado el golpeteo lo recuerda para siempre.